Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Janet Cárdenas. Hola, Janet, buenas ¿Usted tardes. cómo se llama? Lidia Flores. Lidia. ¿Y cómo quiere que le llame? Lidia. ¿Lidia? Lidia está bien. Bueno, tengo 2 nombres y 2 apellidos, pero casi siempre uso el Lidia Flores, pero Lidia me conocen todos. Excelente. Muchas veces, Lidia. Bueno, pues, como ya sabe, Sí. estamos haciendo una actividad para nuestra materia de entrevistas psicológicas. Ajá. Entonces, le voy a aplicar una entrevista y que no es ningún diagnóstico ni tampoco es una terapia, solamente es una entrevista que obtiene datos de usted. Sí, cómo no. Y pues le quiero pedir que nos pueda apoyar con su autorización de que vamos a tener esta entrevista y de que esta información la va a tener mi asesora, que ella es la que nos va a evaluar. Okay. Sí, claro. Entonces, esta es la carta, este es el consentimiento informado. Aquí le voy a pedir que me ayude escribiendo su nombre y si me permite le leo la carta. Dice, mi nombre es Janet Yasmín Cárdenas Guadarrama, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Digital del Estado de México, UDMX. Estoy trabajando en la realización de la actividad de aprendizaje supervisada de la unidad de aprendizaje entrevista psicológica, que es la materia que le comento, Sí. la cual consiste en realizar una entrevista inicial, misma que tendrá una duración de aproximadamente 15 o 20 minutos y se tomarán algunas fotografías, se grabará video con audio. Es importante mencionar que la información obtenida de dicho ejercicio únicamente será tratada con fines académicos y absolutamente confidencial. Solo tendrá conocimiento de esta información quien realiza la actividad, una servidora, y la asesora encargada de esta práctica, la licenciada en Psicología, Carla Fernández Carvajal López. La participación en este ejercicio es completamente voluntaria, es decir, usted si decide participa o si decide no participa, se acepta participar. Pues le pido que por favor me ayude marcando con una crucecita en si acepto o en no acepto, y bueno, su nombre y su firma. Sí, cómo no. ¿Sí? Aquí también vuelvo a escribir mi nombre, ¿verdad? Aquí si quiere yo lo escribo, pero aquí le voy a pedir que usted me ayude. Ok, sí, claro. ¿Le costó trabajo llegar? No, había mucho tránsito, eso sí. Por la hora tal vez. Por la hora, sí, pues ya ve las calles. Y las calles. Muchísimas gracias, Lidia. Sí, Bueno, vale. entonces vamos a comenzar. ¿Me ayuda repitiéndome su nombre completo, por favor? Sí, Lidia Estela, sin H, Flores Dávila, con V. Excelente. ¿Su fecha de nacimiento? 27/01/1958. Es decir, ¿que tiene cuántos años? 67. 67 años. ¿Dónde nació? Jalapa, Veracruz, con X. En Jalapa. Jalapa de Enríquez, ¿verdad? Jalapa de Enríquez. Jalapa, Veracruz. Sexo, ¿cómo se define? Femenino. Femenino. Estado civil. Soltera. Actualmente, ¿usted a qué se dedica? Soy consultora, asesora empresarial y social. Ah, ¿y en qué? Consultora, asesora empresarial Y social. ¿Cómo social? Cualquier persona que quiera constituirse como voluntaria, que quiera ser voluntaria, que quiera participar activamente en actividades sociales, comunitarias, o bien crear una asociación civil, una sociedad civil, una institución de ciencia privada, les doy la asesoría. Ya la consultoría significa el trabajo. O sea, la asesoría es por dónde me voy, cómo le hago. Y así hablamos de actas constitutivas o de hacia dónde pueden dirigir sus inquietudes, su voluntariado, todo eso. Ay, qué A eso interesante. se refiere. Y empresarial, ¿por qué? Porque algunas personas, o la mayoría, tienen empresas, negocios, pero no voltean a la comunidad. Entonces yo las dirijo, las direcciono
a que puedan tener oportunidad de trabajo personas discapacitadas, tercera edad, madres solteras, con bebés a veces, limitadas de tiempo, entonces que tengan una oportunidad de trabajo. Qué interesante. Esa es la socialización que yo hago de las actividades empresariales. Ajá. Interesante, gracias por explicar. Sí, a sus órdenes. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? El doctor José María Luis Mora, Ajá. ¿Sí? 109, Ujú. Colonia Reforma y Ferrocarriles, Toluca. Es por el centro, ¿verdad? Sí, más o menos por la fiscalía, Ok. la de Toluca, la estatal. Ok, muchas gracias. ¿Cuál Sí. es su nivel educativo? Maestría Maestría. en educación. Maestría en educación. ¿Es usted zurda, diestra, Zurda. ambidiestra? Zurda. ¿Practica algún deporte? No, ya no puedo, porque tengo restricción de movilidad. ¿Y antes practicaba algún deporte? Sí, ¿Qué deporte practicaba? practicaba yo caminata y jugaba frontenis. ¿Fuma? No, ya no. ¿Ingiere bebidas alcohólicas? No, ya no. Muy bien, vamos a empezar con algunos antecedentes que me platique. Sí, ¿Tiene usted alguna alergia? sí. ¿A qué? Penicilina y bismuto. ¿Toma algún medicamento con regularidad? Sí, en diario. ¿Cuál? Son 3. Metformina, Metformina. Ujú. telmisartán simple Tan simple. y aspirina Protec. Diario, ¿verdad? Sí, diario. Durante su infancia, ¿tuvo alguna enfermedad o enfermedades que haya padecido? Sí, una que fue recurrente hasta los 7 años, casi desde los 2 años hasta los 7, fue amigdalitis. Ok. ¿Y la operaron de las amígdalas? Sí, a los 7 años. Ok. ¿Ha sido intervenida quirúrgicamente? Sí, ¿De qué? de amígdalas, Ajá. de un quiste mamario, Ok. de apéndice, Ujú. de un tumor en la mano, en el dedo pulgar derecho, Ujú. y una evisceración ocular derecha. Una pregunta, ¿el quiste mamario era benigno? Sí, era grasa. ¿Y ha sido hospitalizada en todas estas cirugías, me imagino? Sí, perdón, no le mencioné, no, sí, la del pulgar era un tumor y ese Tumor. sí fue de cáncer. El del pulgar. Sí, fue cáncer. Pero solamente el tumor, las ramificaciones no. Correcto. Entonces ya, digamos que ahí... Ahí se Ahí terminó terminó. porque de hecho pues yo tuve ese tumor 11 años. O sea, tuve resistencia porque el tumor se envolvió y se ramificó, pero solamente el tumor tenía cáncer. Era del tamaño como de una cabeza de alfiler, estaba demasiado pequeño. Pero era en la zona ungueal, o sea, aquí ya no tengo uñas, si usted lo ve ya no tengo correcto, uñas. correcto. Gracias. Sí, ¿Ha estado en tratamiento psicológico? sí, 2 veces. ¿Me podría compartir por Sí. qué razón? La primera vez fue cuando mi hijo entró a AA en rehabilitación y yo acudí al Centro Estatal contra las Adicciones, en ese entonces así se llamaba, Ujú.
Pues precisamente para saber a qué me enfrentaba. Y la segunda vez fue cuando mi hijo se divorció, también para saber cómo sobrellevar esa separación. Ah, correcto. ¿Y cuánto tiempo estuvo, recuerda? Sí, más o menos la primera vez fue alrededor de unos 4 meses más o menos. Y en la otra fueron como 6 meses más o menos. Muchas gracias. Sí. Ira. Continuamos. Le voy a leer algunas situaciones. Usted me dice si se han presentado o si se presentan. Sí. Todavía. Insomnio, No, golpes en la cabeza. sí, Sí, ok. Hablar dormido, dormida. sí, Sí. Pesadillas, no, maltrato físico, sí, orinarse en la noche, sí, escucha voces, no, ganas de morir, no, ver cosas extrañas, problemas de aprendizaje, no, mareos o desmayos, no, accidentes, sí, cólico y o diarrea tensional, no, asma, no, comerse las uñas, sí, convulsiones, no, fiebre, solo por enfermedades, Ok. infecciones, nada más, pero no, ok. Miedos o fobias, no, ninguno, consumo de drogas, no, caminar dormida, no, estreñimiento, no, tartamudez, no, sudoración en las manos, no, tics nerviosos. no, Muchas gracias, Lidia. sí, ¿Cuántos años tenía cuando entró a la primaria? 5, 5 añitos. ¿Y en qué tiempo la cursó? en 6, En 6 años. ¿Y cuántos años tenía cuando entró a la secundaria? 11. ¿En qué tiempo la cursó? Tuve un receso porque abandoné los estudios Ok. y cursé primero y segundo completo Ajá. y en el primer mes, al completar el primer mes del tercero me salí y estuve 4 años sin estudiar eso. O sea, estudié una carrera corta, me especialicé en un idioma en el extranjero y trabajé 6 meses. Y después continué los estudios de secundaria. O Correcto. sea, ahí hubo un lapso en que no estudié académicamente eso, sino una carrera corta. Entonces, digamos, 2 años. Sí, 2 años Receso, completos. Ajá. pero estuvo estudiando otra cosa y luego regresó. Sí, que fueron 4 años sin estudiar y hasta el 5º año lo terminé. Ok, correcto. ¿Durante su tiempo escolar tuvo algún problema? Sí, o sea, el problema fue que me salía de clases, me escapaba de la escuela. De la secundaria me volaba la barda por un árbol y me iba. Y de hecho también cuando estuve en la carrera corta también me salía de la escuela. ¿Y eso le representó algún problema de algún tipo? De disciplina. En ese entonces era muy de avisarle a los papás que no íbamos a clases, que faltábamos, reprobar las materias. Fue la causa por la que también abandoné los estudios, porque no entraba a clases. Ok, Me aburría. ok. ¿Y qué materias se le dificultaban más? Matemáticas. Matemáticas. ¿Y cuáles eran las preferidas? Español y geografía. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? Pues hago investigación de temas que quiero aprender, hago lectura
y nada más. ¿Y qué lee? Que leo también igual a los temas relacionados, libros, sobre todo leo muchos libros de resiliencia. También eso estudié un poco. Muchas gracias. ¿Repitió algún año en su vida escolar? No, solamente tuve exámenes extraordinarios y a título. Muchas gracias. ¿Cómo se le facilita aprender? Leyendo, veo títulos, subtítulos, el concepto, saco un resumen y ya. No memorizo. De esa manera recuerdo cómo es el tema. Tal vez los conceptos como tal, el título no, pero el tema sí lo sé desarrollar, pero no memorizo. No me gusta memorizar, porque siento que eso no es aprendizaje. ¿Ha pasado dificultades con la ley? Sí. ¿De qué tipo? Estuve detenida y llevé un proceso por una demanda, indirectamente fue. Era una demanda cuando estuve casada y tuve repercusión. Yo me acusaban del mismo delito que el esposo, que era bigamia, pero yo no era bígama. Se demostró y tuve inocencia, o sea, me excluyeron. ¿Cómo se llama? Absolvieron. Me absolvieron, sí. ¿Prestó servicio militar? No. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su familia. Sí. ¿Cómo se llamaba su papá? Raúl Flores González. ¿Aún vive? No, ya no. ¿Qué edad tenía cuando Falleció 63. ¿Qué nivel académico tuvo su papá? Fue abogado, licenciado en Derecho. ¿Cuál era su relación con su papá? De miedo, recibí golpes de niña. Era más miedo lo que tenía, más que respeto era miedo. Siempre fue. Bueno, no siempre, de niña. Hasta los 11 años. ¿Por qué hasta los 11 años? Porque fue cuando le pedí que ya no me pegara. Que no entendía lo que yo hacía mal, que me explicara, que me dijera en qué estaba mal. Y ya no me pegó nunca, pero sí me pegaba mucho y muy fuerte. A sangrar en ocasiones. ¿Su mamá cómo se llama? Se llamaba Estela, sin H. Igual sin H. Dávila Espinosa, con S. ¿Vive? No, ya no. ¿Y qué edad tenía cuando falleció? 76. ¿Su mamá tenía algún nivel académico? Sí, primaria. Nada más. ¿Y ella a qué se dedicaba? Hogar. ¿Cómo se llevaba usted con su mamá, Lidia? Bien, de disciplina, mi mamá de niña y de adolescente, por la cuestión académica. No se me permitía sacar 8, eran 9 o 10. Y con 8 era cuando venían los golpes. Exacto. Y pues mi mamá de adolescente más es cuando de repente pues el golpe en la cara o el castigo. Pero a mi mamá nunca, decían que nunca me había cortado el cordón, porque siempre fui muy apegada a ella. Y ella a mí, porque pues nada más éramos las dos. ¿Sus papás estaban casados? Sí. ¿Sí? Sí. Hasta que... Mi papá falleció. Ok. Mi mamá fue viuda. Correcto. ¿Cuántos hermanos tiene? Yo soy hija única de papá y mamá, pero mi papá tuvo hijos. Ok. Mi papá era divorciado. ¿Y de su papá cuántos hermanos tiene? Eran 4, ya falleció uno.
Ok. ¿Usted qué posición ocupa en el orden de nacimiento de los Quinta. hijos? La quinta. Si hablamos sobre su situación económica, ¿usted cómo la describiría? Le voy a dar opciones y usted me dice. Muy buena, buena, regular o mala. Muy buena. ¿Quién fue la persona encargada de su crianza? Mi papá y mi mamá. Su papá. ¿Usted cree que sus padres tenían un hijo favorito? Sí. Pues mi mamá solo me tuvo a mí. Claro. Y mi papá me quiso mucho a mí. Tal vez por chica, tal vez porque se casó muy enamorado de mi papá, de mi mamá. Correcto. ¿Sus padres profesaban alguna religión? Sí, católica. ¿Y usted, Lidia? También, igual, católica. Si yo le preguntara alguna opinión que usted tiene sobre sus papás, ¿cuál sería? Fueron muy estrictos conmigo, pero esa enseñanza que me dejaron de formativa y de consejos hasta la fecha siguen vigentes para mí. Entonces, siento que fueron buenos padres. No estuve nunca de acuerdo con los golpes, pero no traté de encontrar una razón, ni tampoco de entenderla porque no entendía por mi edad, pero me quedé con lo bueno. O sea, yo sí fui feliz. A pesar de que lloraba y me dolía y todo, fui muy feliz mientras fui niña y mientras fui adolescente. O sea, yo sí tengo buen concepto y recuerdo con mucho cariño a mis papás. Y todavía cuando lo recuerdo lloro, todavía me duele su ausencia. Recuerdos felices. Sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Un hijo. Hombre, ¿no? Sí, hombre. Ok. ¿Qué edad tiene? 36. 36 años. ¿Y vive con él? No, aparte. ¿Usted con quién vive? Sola. Ahora se quedó 2 perros y una tortuga. 2 perros y una tortuga. Recién falleció uno, todavía estoy en duelo. ¿Un perro? Una perrita. Ah, una perrita. 10 años estuvo conmigo. Falleció el 25 de junio. Reciente. Sí. Una fecha reciente. Gracias por compartirme eso, Lidia. ¿Existen antecedentes de alcoholismo en su familia? Sí. ¿De quién? El hermano más chico de mi mamá, Ajá. el papá de mi hijo, también fue alcohol. Bueno, fue porque en el tiempo que yo estuve con él fue una de las causas de divorcio. Y mi hijo es AA y NA, porque consumía alcohol y drogas. Desde hace 10 años que está abstemio. ¿En su contexto familiar existen antecedentes de maltrato físico, verbal o psicológico? Sí, físico y psicológico y verbal de mi papá, para mí, y físico de mi mamá, para mí, pero fue hasta 11 años, en el caso de mi papá. Y de mi mamá como que fue más de los 11 en adelante, porque yo era muy rebelde, bueno, siempre lo sigo. Y muy enojona y un carácter muy fuerte. Gracias por compartirlo. ¿Se han presentado casos de depresión o alguna otra enfermedad en su familia? Sí. ¿Cómo? Enfermedades mentales no tan graves, solamente una de esquizofrenia en la familia de mi mamá. El bisabuelo tomaba y así engendró a sus hijos, y sus hijos fueron muy exageradamente nerviosos, pero una tía, la última, sí desarrolló esquizofrenia y estuvo internada.
Yo estaba muy chica y me enteré mucho después. Y depresión pues tengo yo y tiene mi hijo. Precisamente mi hijo por el consumo de drogas y yo porque tuve problemas de, bueno, no fueron problemas, yo perdí 2 hijos en vientre y desde ahí tengo depresión. ¿Hubo algún evento significativo en su familia que afectó su vida? En mi familia de casada, sí, la muerte de mis 2 hijos fue muy fuerte para mí poder tener eso. Y un accidente que tuve también muy fuerte donde perdí un ojo. Desde la muerte de mis hijos fue cuando desarrollé la depresión. Y con lo del ojo, pues, más que nada por las secuelas que he tenido del accidente, el impedimento de movilidad que tengo ahora. Vamos a ir cerrando, mi querida Lidia, y Sí. cuénteme una historia feliz o divertida que haya vivido en su familia. Muy significativa para mí fue que desde pequeña, como a mis papás les encantaba el cine, me llevaban al cine y crecí en medio de artistas, pues eran las películas, no les gustaban las mexicanas, iban a los extranjeros y en alguna ocasión vivimos en varias partes de la República, hubo un festival de cine, internacional de cine en Acapulco, en el Fuerte San Diego, y fue muy bonito porque para mí era como muy novedoso ver artistas que yo veía en pantalla y verlos en la realidad. Y después tuve contacto también con artistas que para mí era como verlos en la televisión y verlos reales, era como algo muy bonito. Por mi edad me llevaban al teatro, me llevaban a conciertos de música y un recuerdo que siempre tengo de mi familia es que al terminar de comer armábamos rompecabezas muy grandes en la mesa del comedor y mi mamá ponía música clásica. De ahí que me llevaban a los conciertos en Bellas Artes. Y ya más grande pues iba con mi mamá a la sala Nezahualcóyotl. Era muy bonito todo eso. Son recuerdos que hasta la fecha si escucho una canción en inmediato, en mi mente se traslada a esa época. O sea, no me gusta vivir de recuerdos, pero me hace recordar cuando escucho alguna partitura musical o un ballet, también íbamos a los ballets. Hay un ballet muy especial en marzo, en la isleta del lago de Chapultepec. Entonces era muy frío, me acuerdo, pero qué bonito era ver, y eso del lago de los cisnes, oigo la música y así cierro los ojos y me veo otra vez ahí con mis papás. O sea, son recuerdos, ese es el recuerdo que yo guardo. Los golpes pues ya fueron y ya no tengo ni moretones ni tengo nada torcido, o sea, ay, si no, pero eso sí siempre perdura mucho y los rompecabezas que siempre los asocio con mi familia, con la unión familiar que teníamos. Esos son muy bonitos recuerdos para mí. Muy buenos recuerdos. Muchas Sí. gracias, Lidia, No, al por su contrario. tiempo y por compartir esta información. Gracias, pues muy amable, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.